los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Estamos en los estudios de la Iglesia La Puerta Abierta para hacer una entrevista al pastor Juan Pablo Bongarrá en el contexto de la celebración de los 30 años de la Iglesia de La Puerta Abierta en misión transcultural. Hace 30 años se cumplieron en este año, en el mes de mayo, que la Iglesia envió a su primer familia misionera al campo. Lo vamos a estar celebrando, vamos a estar escuchando a los misioneros, pero queremos saber qué pasó antes. ¿Cómo vivía la Iglesia antes su vida, su misión? Y quién mejor que nuestro pastor para preguntarle. Así que, pastor Juan Pablo, ¿cómo era la vida de la Iglesia antes del primer envío misionero? ¿Cómo era el día a día? ¿Qué pensaban de las misiones? La Iglesia, digamos, tuvo 2 décadas. La década del 80, en donde todo era crecimiento, ¿no? La gente venía, se agregaba a la iglesia, y los sábados lo pasábamos en una quinta de la familia Calzada en Pilar. Eso era casi una religión. En el 90 nos mudamos a Máximo Paz. La iglesia siguió creciendo y ahí en la década del 80 se produjeron algunos eventos muy fuertes, que fue la compra de los terrenos de enfrente y luego el comienzo de la edificación, y a finales del 88 comenzamos a reunirnos en el Zoom. Hasta ahí, en ese momento, el tema misiones era más para algunos de nosotros. Yo me había involucrado en el lanzamiento, en el inicio de Misiones Mundiales, en la conferencia en Villa Giardino en el año 82, que lo conocía Federico Bertuzzi. Se armó una comisión, comenzamos a trabajar el tema. En el año 86 hicimos una conferencia que dirigimos Federico y yo en Palermo, se llamó Misión 86, y fue, digamos, muy importante, porque hasta ese momento el tema misiones en las conferencias de pastores eran talleres, pero ahora toda una conferencia estuvo dirigida al tema misiones. Y Federico hizo un trabajo extraordinario, invitó oradores muy, muy especiales. Paul Smith, el hijo de Oswald Smith. Dicho sea de paso, hay que leerlo, el libro de Oswald Smith, porque era un apasionado de las misiones. Y vino y dijo esa famosa frase que ahora me enteré después que era del padre, no era de Paul Smith, era de Oswald Smith. ¿Por qué una persona va a escuchar 2 veces el Evangelio si hay muchos que ni siquiera lo han escuchado una vez? Y esa y otras muchas frases de Oswald Smith. Hicimos esa conferencia y fue impactante, porque varios miembros de la iglesia estaban allí. Por ejemplo, estaba mi esposa, Noemí, y Paul Smith dijo, bueno, pasen a consagrar a sus hijos. Y Noemí pasó a consagrar a nuestros hijos. Y estaba allí alguien que era muy importante en la iglesia, era Carlos Scott, que era un líder todavía no era pastor, pero era un líder muy importante, y él también fue impactado por ese mensaje. Traer eso a la iglesia no fue fácil. En el año 89, yo ya no tuve nada que ver, en la organización se realizó Misión 89 en Mar del Plata. Ahí también fuimos, y el mensaje fue muy fuerte a las misiones, y mucha gente fue impactada por esa conferencia. O sea que al volver comenzamos a hablar de hacer conferencias de misiones. Decimos conferencia, una reunión dedicada a misiones, ¿no? La primera, con un hermano muy querido para nosotros en esa época, muy amigo del pastor Fabiano, se llamaba Guillermo Cotón. Había sido misionero de Inglaterra en Bolivia y después en la Argentina, en la ciudad de Villa María. Era muy amigo nuestro. Y él vino y hicimos una primera conferencia de misiones,
y yo también prediqué, y me acuerdo todavía del sermón que prediqué. Estoy hablando del año 90, más o menos por allí. Fue importante también que comenzaron a asistir a nuestra iglesia unos misioneros de Estados Unidos, Parrott, la familia Parrott. Y él también tenía este énfasis en las misiones. Y hablábamos de misiones, comenzaron a reunirse grupos dentro de él y hablar de misiones. Y se hizo una segunda conferencia, de la que no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que se hizo esa segunda conferencia, y ya empezamos a decir, bueno, tenemos que dedicarnos a las misiones, tenemos que pensar en enviar gente a las misiones. Cosa que, digamos, en la década del 80 era una cosa, digamos, lejana. Pero ahora ya el llamado era muy fuerte. Y otra cosa que se agregó es que Carlos Scott trajo el tema de orar por una etnia no alcanzada. Y bueno, empezamos a orar por los berebere rifeños, que no teníamos la menor idea quiénes eran, ¿no? Y comenzamos a orar. Así que ese fue, digo, el principio de lo que fueron las misiones en la iglesia. Bien, todo eso es la parte histórica. Sí. Ahora, vamos a la parte práctica. ¿Cómo fue el proceso de envío de la primer pareja misionera al campo? Bueno, se empezó a hablar de misiones y Carlos Scott se hizo cargo de ese trabajo. Con el tiempo, digámoslo, fue pastor full time dedicado a misiones. No había ninguna iglesia en el país que tuviera un pastor dedicado exclusivamente a misiones. Gracias a Dios lo pudimos hacer. Me acuerdo el día de hoy que estábamos en el año 92, finales de 92, quizá principios de 93, arreglando lo que era la escuela. Siempre el inicio de la escuela era un problema, siempre faltaban aulas, había que arreglar. Y yo estaba llevando ladrillo de un lado a otro y se me pone al lado mío un chico joven que yo lo conocía y se me pone a ayudar a llevar ladrillo de un lado a otro. Y yo, ¿qué haces acá? Porque yo lo conocía como miembro de otra congregación e hijo de un amigo mío, ¿no? Y me dice, no, pero estamos hablando de misiones. En una época que nadie hablaba, nosotros estamos hablando de misiones. Y ahí lo conocía, lo conocía de vista, de Adrián Asati. Y después vino, me presentó a su esposa, ¿no? Sandra comenzó a trabajar en la escuela y ellos entraron en el proceso de prepararse para las misiones. Toda una escuela que tampoco la teníamos muy clara y que se fue desarrollando. Me acuerdo estudiaron los 3 libros de Jonathan Lewis, o Lewis. Misión Mundial. Que eran, digamos, lo máximo que había en esa época. Se reunían mensualmente, hasta que llegó el momento, bueno, hacerlo efectivo. Vamos a enviarlo. Pero previo a ir a Guinea Ecuatorial, Sandra y Adrián fueron al Chaco Salteño, hicieron una prueba allí, con mucho éxito, porque años después yo, por otras razones, fui a esa zona y había gente que se acordaba de la presencia de ellos, ¿no? Con grupos originarios, ¿no? Aborígenes. Así que pasaron todo el proceso de los periodos de corto plazo, misiones de corto plazo, y en esa época hubo un grupo que se armó fuera de nuestra iglesia, un grupo que se armó pensando en Guinea Ecuatorial. Me acuerdo que estaba Enfi Garibotti, el papá de Pablo, estaba Rino Bello, estaba Daniel Paretti, y se reunieron, hicieron un grupo, ponele que se llamaba, no me acuerdo cómo era, pero Amigos de Guinea Ecuatorial. Entonces empezaron a orar y apoyar al misionero que ya estaba allá, que era Vallejos.
Y en un momento dado, Vallejos se tiene que ir y es el momento entonces de efectivizar nuestro proyecto y con mucho temor y temblor ecuatorial a un matrimonio de la iglesia. Vaya aventura de fe. Bueno, ese es el inicio de la primera pareja que Sí. sale efectivamente al campo. ¿Cómo fue después el proceso de la vida de la iglesia y las misiones teniendo una pareja en el campo? Y bueno, y sabemos históricamente que se siguieron apareciendo más envíos. Sí, claro, 95 fueron ellos, ¿no es cierto? Mayo del 95. Bueno, primero de todo, para la iglesia tener un matrimonio en el campo era toda una experiencia. Yo no lo puedo desligar de lo que sucedía en la iglesia. En el año 95 habíamos comprado el terreno de aquí al lado. Y la deuda era muy importante. En ese sentido, nos ayudaron con una ofrenda la iglesia de Scottsdale. Sería largo de explicar cómo la usábamos. Pero todo el 96 lo dedicamos a construir la escuela primaria. Todo el 96, buena parte hasta marzo, hasta abril, mayo del 96, la escuela primaria. Mientras teníamos misioneros. Ahora, Toda la vez. Sí, sí. Una cosa que quedó claro siempre en la iglesia es, y los miembros del Consejo de Administración lo saben, antes de pagarle a cualquier persona, paga cualquier gasto, primero de todo los misioneros. Prioridad 1. Después podemos no pagar la luz, no pagar a los maestros, no darle la ofrenda a los pastores, pero la prioridad 1 son los misioneros. ¿Por qué? ¿Vieron eso que dice Lelutiers? ¿Cómo que no sirvo de nada? Sirvo de mal ejemplo. Teníamos en el recuerdo muchos malos ejemplos en cuanto al cuidado de los misioneros. Cuidado de los misioneros que estaban en el campo, cuidado de los misioneros cuando volvían, cuidado de las familias de los misioneros, cuidado de los hijos de los misioneros, cosas muy tristes y dolorosas que dijimos no queremos ser eso, preferible no mandar misioneros a mandar misioneros y no cuidarlos. Así que, bueno, no sé qué dicen los misioneros, si los cuidamos bien o mal, ese es otro tema, pero nunca se ponía en duda la prioridad que eran los misioneros. Y claro, empiezan a llegar, no volvían con tanta frecuencia, pero sí comenzamos a empezar a vivir cierta clase de problemas. Por ejemplo, la enfermedad de Sandra. El campo de misión. En el campo de misión, paludismo, o malaria, no me acuerdo cuál, no sé si es lo mismo, la enfermedad. Y entonces nos preocupaba muchísimo. Había tiempos de oración por ella, ¿no? Cuando volvían necesitaban recuperarse. Y en un momento dado tomamos la decisión, por supuesto ellos la tomaron primero, de salir de Guinea Ecuatorial porque es un lugar donde el peligro para la salud de Sandra era muy, muy fuerte, muy grande. Entonces ellos vinieron y Sandra estuvo trabajando en la escuela como vicedirectora, por eso me acuerdo, como vicedirectora ese año, mientras se ponía fuerte en su salud, fuerte. pero... En ese momento ya se empieza a preparar otras personas, otros matrimonios que empiezan a hablar del tema misiones. Se empieza a hacer como una escuela de misiones. Y con el paso del tiempo se empezaron a concretar. Ya para el 99, o sea, 4 años después, Marilina y Willy ya están empezando a tomar la decisión de salir al campo y que creo, me acuerdo que fue un primer proceso en Costa Rica, después estuvieron también con los aborígenes allí en el Chaco y después estuvieron
mitad del año 99 y mitad del año 2000 ya en el curso de Wycliffe en Inglaterra. Y ya entonces se prepararon y cuando volvieron fueron enviados a fin del año 2000. Una experiencia muy fuerte que tuvimos fue visitando Italia, nos piden que les enviemos un matrimonio misionero, porque si no todo el trabajo que habíamos hecho, nos dice la familia Sarazaga, se pierde en la ciudad de Salerno. Me lo dijo el 17 de febrero del año 2000. ¿Conocen la historia esta? Más o menos. No. Y a mí se me ocurre, pero tenemos que conversarlo, ¿no? En ese mismo momento que Beatriz Sarazaga me está haciendo el llamado no macedónico, de emergencia, napolitano, no sé cómo decirle, Salerno, Tita y Abel iban en micro a la ciudad de Montevideo porque se iban a tomar unos días con los pastores Fabiano y Vilma, Miguel y Vilma, en Parque de Plata. Y en ese momento, 17 de febrero, ella siente algo en el micro. Y lo despierta de la siesta. Estaba durmiendo a su esposo. Cosa que no hay que hacer. Despertar al esposo cuando está durmiendo la siesta. Dice, Abel, dice, si los pastores nos llaman para enviarnos a un campo de misión, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos? Y Abel, sí, bueno, obedeceríamos el llamado. Le dio vuelta y siguió durmiendo. Cuando volvemos, tomamos la decisión, los pastores, y los llamamos. Y claro, éramos en esa época, decíamos, 4 pastores. Llamar a un matrimonio generalmente era para cosas... Para algo malo. No, para reto. Corregir algo. Sí, ellos estaban tranquilos y Tita dice, yo sé por qué nos llaman. ¿Cómo que sabes? Sí. Nos van a mandar a algún lado a misionar. Increíble. Y bueno, les dijimos, principio de marzo, fines de abril, estaban... Ahora, era un matrimonio... Casi en simultáneo que con Marilina y Willy. Sí, sí. Marilina y Willy estaban en Inglaterra y Abel y Tita fueron a Italia. Ya tenían 2 hijos en Italia, fueron primero a visitar a los hijos y fueron a instalar en Salerno. Llegaron a Salerno y a la semana Abel tiene un infarto. O sea, siempre enfrentando desafíos. Sí. Después hubo otras personas, otros matrimonios que salieron a las misiones. Mientras seguía el curso, ¿no? Mientras se seguía trabajando con los pastores de misiones. No sé si quiere que siga. No, más todas las actividades que había en la iglesia. No, la Todo iglesia, funcionando a la vez. de la iglesia. La iglesia seguía funcionando en todo sentido. La escuela. A full con la escuela. A full con la escuela, los ministerios. Sí. El tema de misiones tiene su problema, porque Había el gente día a día Sí. te hace olvidar de que hay matrimonio La pareja está misionero lejos. en el campo, ¿no? Hay que crear un método, un sistema, Los imanes. los imanes en la heladera, recordar en las reuniones a los misioneros por lo menos una vez por mes para orar por ellos. En fin, hay toda una tarea que hacer, si no te olvidás. Y una pregunta, ¿toda la iglesia era pro misiones? ¿O había algunos que yo conozco que tal vez decían, otra vez de misiones nos van a hablar? Y, viste, no sé a quién te ¿Cómo referís. era eso? Y no, Se refiere a mí. pero mirá, te refiere a vos, mirá vos.
Vos sabés que es increíble, pero muchos, no muchos, algunos me decían, líderes, justo vamos a mandar a Abel y Tita, que lo necesitamos acá. Les quiero decir quién era Abel y Tita. Eran la mano derecha de los pastores. Abel era casi un pastor. Muchas veces estaba en la reunión de pastores con nosotros y total confianza. Y justo lo vamos a mandar a ellos. Bueno, fue Abel, Willy Marilina, justo a Willy y a Marilina, Willy que maneja la adoración. Me decía, si hay tanta necesidad aquí, ¿por qué tenemos que preocuparnos por eso? En el día de hoy hay personas que piensan lo mismo. Se dice. Por eso, cuando recreamos el propósito de la iglesia, al principio el propósito de la iglesia era ser agentes de reconciliación del hombre con Dios, con su prójimo, con la sociedad y la naturaleza, algo así. Era pero después trabajamos el tema de salir en reemplazo de id, la palabra id un poquito antigua, ¿no? Salir a predicar y servir en reemplazo de lo que hacía el Señor, sanar y enseñar. Predicar y servir. Al barrio, la ciudad, el país y el mundo, en reemplazo de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero allí, y Federico Bertuzzi era muy insistente en esto, es en continuo, no es dice, no, la frase no indica primero en Jerusalén y cuando esté evangelizado toda Jerusalén vamos a ir a Judea, no dice simultáneamente. Entonces siempre que repetíamos eso, simultáneamente, involucrando a los miembros de la iglesia, está llena el Nuevo Testamento de expresiones del involucramiento de todos los miembros de la iglesia y en el poder del Espíritu Santo, lo que dice Hechos 1:8, ¿no? Entonces la palabra simultáneo había que insistir, hay que seguir insistiendo, porque la tendencia es, estamos bien acá, los necesitamos, son muy valiosos, ¿qué haría la iglesia sin ellos? Y cuando el Señor llama, hay que enviarlos. Amén. Más allá de esto que decís que era mano derecha, ¿hubo críticas quizás por el tema de la edad de ellos? No, crítica no. O bueno, objeciones o comentarios. Sí, comentarios sí provocó una cosa muy positiva. No se necesita ser joven para ser misionero. Ellos eran jubilados, 65 años. En el 20, mucho valor agregado. Hace 25 años después. Y Abel ya está cerca de los 90, si es que no los cumplió. Hace 2 años los fuimos a visitar, o el año pasado. Hace 2 años los fuimos a visitar con Marco. Bueno, ahora no me acuerdo quiénes me acompañaban, estaba Rodríguez seguro. Estuvimos en la casa con ellos, y claro, ellos están mayores, 90. Y viven allí en el Piemonte, cerca de la ciudad de Asti. Entonces hasta ahí teníamos todos en el campo, a Sati, a los Vega y a los Lobotrico, Tita y Abel. Sí. Y luego vienen... No, pasó esto. Carlos Scott sintió el llamado de dedicarse a las misiones, pero ya no como pastor de la iglesia, sino a nivel de todas las iglesias. Así que él sintió de irse un año a preparar y después dedicarse, ya se fue de la iglesia a dedicarse a las misiones. Entonces ese lugar lo ocupó Esteban Orlando. Y en ese proceso de Esteban Orlando es que aparece Luis Perfetti y Graciela, y los enviamos a Luis Perfetti y a Graciela. Hubo todo un proceso también. Y luego, el que quiso irse a las misiones fue Esteban y Nora. Y bueno, y los enviamos, porque en un momento teníamos 5 o 6
matrimonios misioneros en el campo. O sea, de 1, 5, 6, Sí. cada uno con una modalidad diferente de misión. Sí, sí. Sí. Y nosotros, como pastores y como iglesia, respetamos mucho el llamado que tienen. Es decir, en algunas iglesias te agarran a vos y vos vas a Turquía. Y dicen, no, pero a mí me gustaría Francia. No, vas a Turquía. No, nosotros no. Nosotros, es un tema muy, muy serio. El Señor llama al matrimonio, por supuesto a la iglesia también, pero el matrimonio tiene que tener claro dónde el Señor lo está llamando, ¿no? Y respetamos mucho eso. Y cuando no está claro, bueno, en tema de oración y de ir, pero moviéndonos, ¿no? Moviéndonos. Activamente. Ahora, lo que se ve es que tuvimos un proceso de iniciación, cuando no teníamos a nadie, de envío, después un buen proceso de sostén de eso. Porque es lindo cuando envías, es una fiesta. Después en el tiempo hay que sostenerlo. Pero hay que sostenerlo, ¿no? Y ese fue un trabajo, no tan con tanto glamour, con tanta altos y bajos. Pero hay que sostener, ¿no? Cosa que creo que lo hicimos más o menos bien. Y ahora estamos en el proceso de que los misioneros están por distintas razones volviendo a la iglesia, y es el momento de empezar a mandar nuevos matrimonios misioneros al campo. Es una renovación natural. Sí, natural. Tomarlo como un hecho natural. ¿No? Dentro de lo sobrenatural de Dios. Claro, sí, pero tiene que haber. Antes de llegar a ese punto, tenemos una última pregunta para ese momento. La iglesia también se asoció con otros proyectos que tal vez no eran miembros de la iglesia exclusivamente, sino otras iniciativas que la iglesia apoyaba también. Sí, es muy interesante esa actitud de la iglesia, aún teniendo sus propios misioneros, ¿no? No, bueno, uno de los puntos fundamentales de la filosofía de nuestra iglesia es el trabajo en unidad. Empezamos este movimiento misionero en el año 82 en Villa Giardino y estuvimos involucrados. Como te digo, en el 86 estuvimos involucrados. Y después apoyándolo a Federico. Federico no fue un misionero que nosotros enviamos, pero lo sostuvimos, una parte, le estuvimos ofrendando por muchos años hasta que falleció, ¿no? Sosteniéndolo. O sea, nos adherimos, nos unimos, participamos de todos los movimientos misioneros que surgen de la Iglesia Evangélica en la Argentina, bueno, en unidad. No se puede hacer el trabajo de misiones en forma individual. Los misioneros, una de las experiencias, no sé si hay tiempo, pero una de las experiencias muy impactantes fuimos con Esteban Orlando a la conferencia de Comiván en Granada, hace 19 años. Y me venían a ver los misioneros argentinos. Me veían en el pasillo, en el lobby, ¿no? Yo no tenía nada que hacer en la conferencia. Y me venían a hablar, ¿viste? Y me hablaban de que se sentían abandonados, algunos que volvían a su iglesia y ni siquiera le daban la oportunidad de saludar a la congregación ni dar un informe. Yo no podía creer lo que escuchaba. Surgió una carga, ¿no? de esos misioneros que están mal sostenidos por las iglesias. Señor, que no seamos nunca una iglesia así. ¿Y por qué venían a hablarme a mí? Porque era conocido. No, porque todos sabían que nosotros sosteníamos y cuidábamos a nuestros misioneros. Como diciendo, sos misionero de la puerta abierta, no tenés ningún problema. Digamos, era una cosa... Sí, popular entre los misioneros. A mí no me consta, pero me lo decían. Y eso es una de las razones por la que muchos misioneros abandonan el campo porque no se los apoya. Pero me falta contar la historia de uno de estos misioneros. Cuando Adrián vino y se quedó un tiempo en la Argentina, motivó a la salida de Gustavo y Claudia. Chef.
nosotros decimos el chef, sí, Gustavo Valls. Valls. Que ellos habían sido miembros de nuestra iglesia, se habían capacitado aquí en nuestra iglesia, estaban en ese momento siendo miembros de la Iglesia Bautista del Centro. Y claro, el pastor de la Iglesia Bautista del Centro, Carlos Maeda, y yo éramos parte del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires, que eran Zaraco y Mitián. Y entonces surgió la idea de enviarlo a Gustavo Valls, ya no como solamente misionero de la Iglesia Bautista del Centro, sino misionero enviado por las iglesias de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, cosa que se hizo, único en la historia. Fue tan impactante que en la conferencia de Lausanne en el año 2010 en Ciudad del Cabo, me pidieron que contara esa historia, me dieron 4 minutos. Primero iba a ser en español y después me lo hicieron hacer en inglés delante de 5.000 personas. Por suerte no quedó la grabación. Contando eso. Y cuando terminó, yo, preocupado por la transmisión del inglés, yo no sé ni qué dije, pero cuando salí me veía la gente y dice, es único esto. Gente de todo el mundo, increíble. El que me preparaba a mí, me coachaba, se dice ahora, ¿no? Sí. Yo lo leía, pronunciaba mejor así, entonces me corregía. Tuve como 3 horas de coacheo antes de subir por 4 minutos. Me decían, no, qué barbaridad, esto tendría que ser así en todo el mundo. Y esto lo vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros somos parte de ese movimiento. Ojalá hubiera más como el matrimonio Valls, ¿no? De que salgan empujados por iglesias de todos los grupos, ya nadie habla de denominaciones, pero de todos claro, y en unión de interiglesias. Sí. Y que lo sostengan, ¿no? Y que sean sostenidos. Tremendo. ¿Cómo sería hoy, en este nuevo mundo, esta nueva iglesia, el envío de estos nuevos misioneros transculturales que hace falta enviar? Hay muchos lugares del mundo todavía que no tienen el mensaje. ¿Y cómo sería un mensaje, un consejo, una palabra para los que hoy se están preparando para ir y para la iglesia que los va a enviar? Un sermón querés. Bueno. ¿Qué deberíamos considerar? Sí. El mundo cambió, y inclusive hay una nueva filosofía o metodología, yo diría, por el tema misiones, ¿no? Antes el misionero era una persona que llegaba a un lugar y no estaba sostenida, estaba sostenida totalmente, y hoy eso en muchos lugares del mundo no está bien visto. Entonces se ha desarrollado mucho esto que nosotros hemos tenido un matrimonio misionero de este estilo bioocupacional, no tanto por el tema del sostén, sino por el tema de cómo involucrarse en la comunidad. Entonces yo creo que se abre un nuevo mundo en ese sentido porque, en primer lugar, como dije en uno de los últimos sermones que prediqué, todos somos misioneros, todos. Somos misioneros en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en el club. Somos misioneros, tenemos una misión. Entonces, poder desafiar a matrimonios, comerciantes, docentes, que estén en el tema de la salud, o empresarios, a que puedan comenzar a explorar la idea de movilizarse, pero no para hacer negocios el empresario o para ir a enseñar español, no, para evangelizar, mientras que nos presentamos con las distintas características o las distintas habilidades y talentos que tenemos, ¿no? Claro, con visión de reino. Claro, con la visión, sí, y en unidad. Y entonces yo digo que esto tendría que producir una explosión de misioneros. Quizás la otra cosa del pasado es que el misionero se iba para toda la vida. Bueno, no, pensemos
periodos más cortos, proyectos más definidos, específicos. Y la iglesia, ¿qué tendría que hacer la iglesia? Orar. El Señor dice, pídanle a Dios, ¿qué cosa? Que envíe obreros a la mesa. Hay que orar. Y la segunda cosa es mirar, ¿cuáles son los valores? Lo voy a decir de esta manera, de los que no nos gustaría prescindir, de los que no nos gustaría perder. ¿Viste? Este es un valorazo, este muchacho. Este es misionero. Este tiene todas las... Si es bueno acá, va a ser bueno afuera. Si acá no hace nada, no va a servir afuera. Hay gente que quiere ir a evangelizar el mundo y no evangelizó ni a una persona acá. Entonces esto pone en duda la estabilidad dentro de la congregación, de los pastores hasta el último miembro. Porque Dios ha enviado a la misión a pastores que dejaron la iglesia. Caso Federico. A empresarios, a líderes, a personas con... El Señor las llamó. Los llama, hay que hacer como dijo Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y la iglesia tiene que estar orando, que el Señor levante a estas personas, que lo va a hacer en los próximos meses y años. Debemos tener un envío de nuevos matrimonios misioneros y la iglesia orando por ellos y ofrendando para que la obra se pueda desarrollar. Amén. Tengo mucha fe. Amén. Amén. Gracias. Bueno, gracias. Ha sido un tiempo Oro en polvo. muy lindo. ¿Sí? Oro en polvo. Gracias. Gracias. Después, Sinceramente, gracias. escríbanlo. Después tengo tantas historias para contar, pero no puedo contar todas. Pero No, tremendo. Cosas clave, la unidad, muchas, la simultaneidad. Cosas clave que parece que uno que son... Yo como miembro, lo que veo es que desde el primer llamado hasta hoy, la iglesia ha tenido un montón de actividades y cosas, como decimos, simultáneamente, y Dios en la iglesia y en todo lo que hace ha sido fiel y la iglesia sigue avanzando y en fe. Obviamente por ahí hay casos, hay cosas, bueno, esto lo hacemos de esta manera, lo cambiamos, pero como asistente de iglesia de hace 30 años veo que la iglesia, que Dios bendice eso, que hay sabiduría en la disposición de las finanzas, de la repartija y todo, y bueno, y que la iglesia avanza. Gracias. Y por más que van y vienen los miembros, que hay muchas personas que se van, vienen nuevos, ¿no? Eso es hermoso. muy No, respetable. va a ser buenísimo. No solo para la iglesia, para todo el país iberoamericano. No, sí, ese es el sentir. Y aparte, que venga de la voz de una iglesia que tiene autoridad para decirnos estas cosas, por la experiencia. Creemos muchos también que se viene un avivamiento de misioneros. Se sembró mucho en este tiempo con perspectivas, con tantas iniciativas de estar capacitando, entrenando, y los que ya están viniendo que de alguna manera nos empujan. Que nos llamó a ver lo que está por hacer. Y venga tu reino. Somos tu pueblo santo, Señor, y anunciaremos su luz admirable. Ilumina los ojos de mi corazón, déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Y somos tu iglesia, tu iglesia. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús.
a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús, heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a